La lección de esta semana coge pasajes del capítulo 4, 5 y 6 del libro de Marcos. Mas Jesús no se lo permitió, dice Marcos 5, 19, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Palabras que el Señor le dice al endemoniado de Gadara, luego de sanarlo, por supuesto. La lección que estamos terminando de estudiar esta semana precisamente muestra aquellos milagros que el Señor Jesús realizó alrededor del lago. El lago de Genezaret, o el mar de Galilea. La quinta lección nos mostrará, hará un recorrido lamentablemente rápido de todo lo que el Señor hizo en su ministerio en estas regiones. Queridos amigos, bienvenidos al estudio de esta quinta lección. Disculpen la tardanza, estamos en una semana llena de actividades, una semana muy agotadora también, desarrollando este impacto Caleb a nivel de toda la Unión del Norte en Perú. Por favor, les pido que nos acompañen con sus oraciones. Mañana terminamos todo este evento y sin las oraciones, sin el poder de Dios, la verdad todo esto sería vano. Bueno, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta lección. Bienvenidos una vez más al bosquejo de este tema. Vamos a presentar rápidamente los objetivos con los cuales vamos a trabajar, vamos a resumir esta lección. Lo primero que vamos a ver es un recuento de los milagros que presentan los capítulos que se mencionó hace un momento. Luego veremos algunas acciones sorprendentes, intrigantes, curiosas de parte de Cristo que yo creo que a todos nos ha llamado la atención. Y por último, veremos rápidamente a Cristo y su misión como el Mesías, cómo rompió el estereotipo que las personas esperaban en su momento. Trabajemos con estos tres objetivos, no sin antes recordarles que pueden descargar las diapositivas que tenemos a la mano en la descripción de este video. Vamos a comenzar entonces viendo el primer punto de estudio, los milagros que el Señor Jesús hizo. Vamos a ver un recuento de los milagros que el Señor Jesús realizó. Lamentablemente, esta es una lección corta. Me refiero al estudio que estamos llevando esta semana, porque vamos a tener que pasar por alto muchas cosas. No nos va a dar el tiempo. Yo espero que en casa, día a día, hayamos tratado de aprovechar al máximo las enseñanzas, porque en el caso de este estudio vamos a tener que correr, vamos a tener que resumir. Los pasajes que ustedes están observando muestran los milagros que Cristo realizara a orillas del lago, tal como titula la lección. Y vamos a ir enumerando uno por uno y qué lección nos deja. Encontramos ya en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, el episodio cuando Cristo calma la tormenta. Este es el relato cuando el Señor Jesús se duerme tan cansado que durmió a pesar de que había una tormenta que estaba azotando la barca. Los discípulos lo despiertan y el Señor calma la tormenta. Este es el primer milagro que encontramos en el capítulo 4, ya en la parte final. El segundo milagro ocurre cuando el Señor llega a Gadara, desciende con sus discípulos y sale a su encuentro un endemoniado, de acuerdo a lo que escribe Marcos, ya que los otros evangelios cuentan que fueron 12 endemoniados de Gadara. El Señor Jesús se mantiene firme ante el ataque de este endemoniado. No lo llega a atacar, pero salió con esa intención. Existe un corto diálogo, los demonios reconocen ante quién estaban. Y esta parte resulta interesante porque eh, no, no pueden hacer nada los demonios. Es más, se detienen y comienzan a maldecir, en fin, pero no pueden hacer nada. Querido amigo, el enemigo no podrá hacer algo contra ti si tú tienes a Dios en tu vida. Los discípulos, por supuesto, que se habrán asustado. Luego, Marcos ya habrá encontrado los detalles que estos demonios eran muy agresivos y al mismo tiempo querían destruirse. Mejor dicho, estaban destruyendo el cuerpo de este pobre hombre.
pero ante Cristo no podían hacer nada. En fin, Cristo libera a este hombre echando estos demonios a los cerdos, algo que vamos a ver en el siguiente objetivo. Este es el segundo milagro que encontramos en Marcos ahora, capítulo 5, versículos del 1 al 20. El tercer milagro gira en torno a la sanación a una mujer con hemorragia. Esto cuando llega a Jericó, Jairo sale a recibir a Cristo, le dice, por favor, vamos a casa porque mi hija está muriendo. Pero en el camino, el Señor Jesús se detiene a conversar con una mujer, ni siquiera a conversar, a buscar a una mujer que le había tocado, ya que ésta era víctima de una hemorragia que sufría por 12 años. La mujer toca el manto de Cristo e inmediatamente queda sanada. Y esto hace que el Señor se detenga y comience a buscar quién me ha tocado, preguntando. Él sabía que hubo un toque intencionado, hubo un toque con propósito, no simplemente un toque casual. Y le dice a la mujer, luego de que ella se manifestara, hija, tu fe te ha salvado. Este episodio es clave porque la mujer había escuchado, posiblemente, creía que la ropa de Cristo, o como dice el libro de Hechos, por ejemplo, de los apóstoles, la sombra de Cristo tenía poder. Y no, la ropa, ni la sombra, ni nada de lo que tocara a Cristo tenía poder. Era la fe de la mujer en Dios lo que la sanó. Y eso es lo que Cristo le dice, mira, no creas que la ropa, no creas que la tierra, en fin, algo está impregnado del poder de Dios. Es Dios el que tiene el poder y es la fe que tú has tenido lo que a ti te salvó. Tranquila, Cristo la animó, le habló muy bonito. Tercer milagro que encontramos en el estudio de la lección de esta semana. A continuación, en el mismo momento, el mismo día, ocurre el milagro de la hija de Jairo, porque mientras Cristo hablaba con la mujer, uno de sus siervos se acerca a Jairo y le dice, mira, tu hija ha muerto. Bueno, habrá muerto un momento antes porque hasta que el empleado se dirija hasta Jairo desde su casa habrá pasado un buen tiempo y tristemente la hija había muerto. Aquí Jairo tenía que decidir si enterrar a su hija o seguir confiando en Dios a pesar de la muerte de su hija. Y gracias a Dios que Jairo decidió creer. Este es el cuarto milagro que se registra en este capítulo, la resurrección de la hija de Jairo. Y por último tenemos la alimentación de los 5,000. Bueno, no es último, esto es antepenúltimo. La alimentación de los 5,000. Penúltimo, perdón, disculpen. Conocemos, creo que la historia, Cristo predicó todo el día, había tanta gente que al final estaban con hambre. Se contabilizan unos 5,000, pero solo varones, solo se contaban a los varones. Es posible que haya habido 10,000 o más personas. Y Cristo le dice a sus discípulos, bueno, ustedes denle de comer. Y los discípulos, fiel a su estilo y fiel como nosotros, ¿y de dónde vamos a sacar? Qué fácil es criticar a los discípulos, pero a veces nosotros hacemos lo mismo. ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde vamos a tener esto? ¿De dónde? ¿De dónde? Y lo mismo dicen los discípulos, Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto? Y se estaban olvidando que estaban con Cristo. Poco tiempo atrás había sanado a la hija de Jairo, había sanado a una mujer, había liberado a un endemoniado, había ordenado a la naturaleza. Y en lugar de decirle, bueno, Señor, vamos a hacer lo que tú nos ordenas, comienzan a poner objeciones. ¿Y de dónde vamos a sacar? Hasta que el Señor les dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Judas le habrá dicho un poquito de dinero y guardando lo demás o escondiendo lo demás. Y Andrés le lleva a un niño, mira, tenemos a un niño que tiene esto, unos panes y unos pececitos. Y Cristo dijo, bueno, suficiente, a ver, vamos a iniciar con el milagro. E inicia el milagro. Multiplicó los peces y los panes y 5,000 personas, solo varones más las mujeres que estaban y niños, fueron alimentados. Quinto milagro que encontramos en esta historia. Y para terminar, esa misma noche los discípulos vuelven a enfrentar una tormenta
En esta ocasión Cristo estaba orando en la orilla del lago, y al ver la lucha de sus discípulos decide ir a su encuentro y calma nuevamente la tormenta. Entonces tenemos, queridos amigos, estos milagros que registra Marcos. ¿Qué lecciones nos dejan todos estos? Muchas lecciones que lamentablemente vamos a tener que ir a algo rápido. Cada milagro demuestra parte, digamos, de quién es Dios y de su ministerio, o de lo que Dios hace, mejor dicho, en favor del hombre. Explico a continuación. El hecho de calmar la tormenta, que la naturaleza le obedece, la naturaleza está sometida a Dios, nos está señalando a su creador. Y es que Cristo es el creador de la naturaleza, del mundo. Si bien es cierto, Cristo habrá orado con fe para que el Padre, Dios, calmara la tormenta, pero sigue mostrándonos que es el creador. La creación está sometida a su creador y no es al revés. Entonces, este milagro nos señala eso, a Dios como el creador. El segundo milagro, cuando este endemoniado es sanado o es liberado, precisamente señala a Cristo como el libertador, el que vino a romper las cadenas de la esclavitud, del pecado que nos tienen sujetados, limitados, prisioneros. El único que puede romper estas cadenas, queridos amigos, es nuestro Señor. Estos días que estuve visitando a algunas personas, a veces las personas creen que para entregarse a Dios necesitan primero romper sus hábitos, sus vicios. Y esto no es otra trampa del enemigo, es otra trampa del enemigo, mejor dicho, porque somos esclavos del pecado. Ya venimos a este mundo listos para pecar. Pero el único que podría darnos libertad, romper esas cadenas, es el Señor Jesús. Pero qué triste es a veces que pensamos eso. No, primero yo tengo que romper la esclavitud del pecado y luego me entrego a Cristo. Nunca lo voy a hacer. Y si yo le estoy poniendo esa carga a otra persona, tampoco lo va a hacer. Necesitamos entregarnos a Cristo si queremos esa libertad. Y me gustó mucho el título de este día. Esto está en el día martes, si no me equivoco, porque el Señor, bueno, el título dice que Cristo escuchó un susurro en medio del griterío, del vocerío de los demonios. Cristo escuchó el susurro del corazón de este hombre diciendo, por favor, libérame. Y Cristo lo sanó, Cristo lo liberó. Entonces Cristo está como el creador, ahora como el libertador. Y en el caso de la mujer que sufrió por 12 años, vemos a Cristo como el restaurador. Restauró la vida, restauró la salud, restauró la vida espiritual de esta pobre mujer. Y eso es lo que nuestro Señor hizo, no solo con esta mujer, sino con tantas personas, y puede hacer contigo. Puede hacer contigo. En el episodio de la hija de Jairo simplemente se cumple lo que el mismo Señor Jesús dijo, yo soy la vida. A las hermanas de Lázaro dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. En Juan 14 también dice lo mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Cristo tenía autoridad aún sobre la muerte para levantar, para devolver la vida a esta niña. Estamos entendiendo entonces cómo estos milagros nos señalan atributos que son exclusivos de Dios, atributos que son únicos de Dios, y obviamente atributos que Satanás quiere que olvidemos o que de alguna forma él intentó quitarlas o atribuirse, y a veces el ser humano intenta lo mismo, lamentablemente. Pasamos al episodio de la alimentación a los 5,000, donde Cristo pues sustenta a su creación, Cristo sustenta a sus hijos. Tal como dice Colosenses, Él es el creador, Él es el sustentador. Entonces, apreciados amigos, este es un breve resumen de lo que vienen a ser cada uno de estos milagros y cómo nos muestra a Dios, cómo nos muestra a nuestro Señor
interactuando con nosotros, a nuestro Creador interactuando con su creación. Espero que esto nos ayude a comprender que cuando pedimos un milagro nos estamos dirigiendo netamente a Dios y debemos de dejar a su voluntad que Dios actúe, porque siempre hará de la manera correcta, de la mejor forma. Un breve resumen de los milagros que Dios hizo y están registrados en el libro de Marcos. Vamos a ver rápidamente ahora nuestro segundo objetivo de estudio. Acciones sorprendentes de Cristo. Vamos a ver ahora esta otra parte que no se mencionó en los milagros, como cuáles. Por ejemplo, el episodio de los cerdos. Vamos a ver esto. En el caso de Juan el Bautista encarcelado, la historia sándwich, como lo presentan los estudiosos, es una historia que está en medio de otra historia. Y por último, veamos la muerte de la hija de Jairo, porque aquí hay un dato curioso. Entonces, estos tres puntos nos dejan algunas pautas que merece la pena nuestra consideración, meditar en ellas. Hablemos del caso de los cerdos. Miles de cerdos murieron aquel día y de alguna forma la gente se vio arruinada, por así decirlo. Pues la venta de cerdos era un negocio para estas personas. Estaban acostumbrados a ganar dinero a costa de un hábito incorrecto. Bueno, el ganar dinero desmedidamente ya era algo impropio. Ellos se habían esclavizado del dinero. Habían sido y se estaban volviendo esclavos cada vez más de esta vida. No solo el endemoniado era un esclavo directo de las artimañas del enemigo. Era obviamente su juguete. Pero la población también vivía bajo la esclavitud, en este caso, del comercio, del negocio. Eran esclavos del dinero. Por eso, Cristo tuvo que actuar cuando llegó el momento y tuvo que tomar una decisión pues fuerte. Y sabemos lo que ocurrió aquí. En el caso de la hija de Jairo también, pues Cristo no va rápido. Cristo va lento al ritmo de la multitud en lugar de ir al ritmo del Padre, al ritmo de la hija que estaba muriendo. Cristo decide ir al ritmo de la multitud y detenerse a buscar a la mujer. Si nosotros fuéramos Jairo, si yo fuera Jairo, todo ese episodio hubiera despertado una desesperación en mi maestro, mi hija se está muriendo, puedes apurarte. Ese hubiera sido yo. Y tal vez Jairo lo decía. Pero Cristo decide ir a su ritmo y la hija de Jairo muere. El otro momento curioso en todo esto es Juan el Bautista, o gira en torno a Juan el Bautista, porque cuando Cristo envía a sus discípulos a predicar, lamentablemente Juan el Bautista tenía otra suerte. El que preparó el camino para la llegada del Mesías sería ejecutado. Entonces, si nosotros vemos esto, pues como que no cuadra muy bien con las acciones o con el mismo Cristo. Miles de cerdos muertos, Juan el Bautista, perdón, condenado a muerte, su primo, su pregonero, y muere la hija de Jairo. Pero, ¿qué hay detrás de todas estas historias? Recuerden que los habitantes de Gadara vivían esclavizados por el pecado. Y cuando ellos vieron la manifestación poderosa de Cristo, decidieron rechazarlo. Vete, le dijeron, mira, nos has arruinado el negocio, mira, sin ti vivíamos bien. ¿Qué nos importa si ese hombre era endemoniado? Después de todo, vivía en la tumba, es su problema. Pero teníamos plata, teníamos dinero, y tú nos has arruinado. Tú nos estás malogrando. Y a veces pensamos así, desde que voy a la iglesia, desde que me entregué a Cristo, vivo mal. ¿No será que estamos
siendo terriblemente engañados por el enemigo. Por eso Cristo buscó romper aquellas ataduras, mostrando que podían ganar algo más valioso, pero decidieron rechazarlo. Y obviamente Cristo no va a forzar y se fue, pero dejó al endemoniado como su predicador. Vete, le dijo, y cuenta a la gente lo que hizo. Y se fue por Decápolis a enseñar lo que Cristo había hecho. En el caso de Jairo, su hija muere. Jairo esperaba que su hija sea sanada, pero Cristo tenía preparado algo mucho más grande para él, que era la resurrección. Mientras que Jairo quería que su hija se sane, Cristo tenía preparado algo mejor. Pero, como dije hace un momento, Jairo tenía que decidir si seguir creyendo en Cristo o decirle al Señor, mira, Señor, yo te pedí, yo te busqué, yo te rogué, no respondiste a mi súplica, entonces déjame que vaya a enterrar a mi hija. Pero a pesar del dolor que eso significaba, de que su hija había muerto, Jairo decidió creer en las palabras de Cristo cuando éste le dijo, tranquilo, Jairo, vamos a tu casa. Y Jairo decidió creer. Juan el Bautista, como ya dijimos, fue ejecutado, sepultado, y después se dijo que éste había resucitado. De alguna forma, Juan el Bautista no solo trazó el camino para la llegada del Mesías con su predicación del arrepentimiento y el bautismo. Juan el Bautista también trazó el camino del Mesías señalando qué es lo que le esperaba a Cristo. Ejecutado en una cruz, sepultado en una tumba ajena por sus pocos seguidores en ese momento, y resucitado. Algo que se rumoraba de Juan, pero no fue cierto, pero en el caso de Cristo sí fue cierto. Entonces, no es que Cristo utilizó a Juan el Bautista como su instrumento, pero el Señor Jesús permitió que Juan experimentara todo esto, en primer lugar para dejarnos marcado que la vida en este mundo no es segura para nadie. Y es mejor, como Juan el Bautista, perder la cabeza si es necesario, pero no la salvación. Y en segundo lugar, queridos amigos, este mundo jamás será nuestra recompensa. Jamás en este mundo el Señor podrá recompensar lo que sus hijos hacen. Por eso Él tiene preparado algo más grande que sobrepasa la vida, sobrepasa la muerte. Y Juan el Bautista recibirá esa gran recompensa cuando Cristo vuelva. Entonces, y ve otra vez a que te sigan, que te sigan matando. Algo raro. Pero eso es lo que esperaba la gente. Eso es lo que esperaba la gente, un Mesías militar, un Mesías que los liberara del yugo romano y obviamente trajera la gloria a Israel. Pero eso no ocurrió. Cuando se manifestó el Mesías, se manifestó de una forma muy diferente a lo que las personas esperaban. Porque, tal como dicen los textos que están observando, Cristo, por ejemplo, cuando veía la multitud, él no veía seguidores, él no veía militantes, él no veía
a un pueblo que lo iba a apoyar y él iba a ser popular. Esto no veía Cristo, él veía a gente necesitada, a personas que vivían mal, sufrientes. Por eso dice Marcos, tuvo compasión de la multitud. Estaba tan cansado, quería un momento de tranquilidad, pero su corazón se conmovió tanto que decidió atender a las personas. Por otro lado, cuando Cristo alimenta a la multitud, luego de que estos comieran, los despide. Vayan, descansen. Y lo mismo hace con sus discípulos. Esto coloco porque si en ese momento Cristo hubiera dicho, miren, yo soy el Mesías, yo voy a traer un reino, el verdadero reino de prosperidad, si ustedes me siguen, vamos a conquistar el mundo, la gente lo hubiera seguido. La gente hubiera seguido por millares a Cristo. Y eso es de alguna manera lo que ellos esperaban, que Él se proclame, que Él se anuncie como el Mesías. Eso es lo que estaban expectantes. Pero ¿qué hace Cristo? Los despide. Vayan, vayan a su casa, descansen, coman bien. Vayan a su casa. Y quizá contrariada la gente dijo, pero ¿y en qué momento se anuncia como rey? Y tuvieron que irse. Y no solo la gente, sino que sus discípulos también les dice, vayan. ¿Y qué hace una vez que todos ellos se fueron? Pues siendo un Mesías diferente a lo que ellos esperaban, sin ejército o poder humano, el Señor Jesús se fue a orar. El Señor Jesús se dirigió a tener un momento de oración, un momento de conversación, un momento de descanso en la oración a través o con su Padre. ¿Por qué se hace todo esto? Porque sí, Cristo es el verdadero libertador, pero libertador del pecado. Cristo vino a darnos libertad, vuelvo a repetir, no solamente de la opresión humana, Cristo vino a dar libertad de la opresión condenatoria del pecado. Queridos amigos, este es el Mesías que presentaba el Antiguo Testamento, pero que las personas no querían recibir. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos que Dios sea el Dios que yo quiero que sea, que yo creo necesito. Es decir, si eres Dios, entonces atiende mis necesidades y voy a creer en ti. Pero yo no estoy aceptando al Mesías que está señalado en la Biblia. No creemos o no creamos, no fabriquemos un Mesías diferente a lo que nos muestra la Biblia. Porque Cristo vino a liberarte del pecado, Cristo vino a romper las cadenas del pecado y a darte vida y vida en abundancia. Entonces, ya para cerrar, este sería el breve resumen de nuestra lección, viendo todo lo que se estudió hasta aquí. Número 1, los milagros son una manifestación de quién es Dios. Debemos confiar en las acciones de Dios. Ellas siempre tienen un propósito, aunque a nosotros nos resulte duro, nos resulte difícil. Y por último, Cristo fue el Mesías que el hombre que tú necesitas y que aún lo estamos necesitando. Encuéntrate con ese Mesías todos los días a través de tu culto personal. ¿Qué debemos hacer? Bueno, si bien es cierto, debemos confiar en el poder de Dios, es mucho más importante confiar en las decisiones divinas. Necesitamos colocar todo nuestro ser en las manos de Dios y creer que Dios hará lo necesario en nuestras vidas. Querido amigo, esto solo será posible si tú tienes una íntima relación con Cristo, si tú tienes un íntimo caminar con Cristo. Por eso, disculpen, te animo a que puedas estudiar la próxima lección, cuyo título es De adentro hacia afuera. Sexta lección de nuestra
de nuestro folleto de la escuela sabática y por ello, querido amigo, por favor, estúdiela. Estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios. De esta manera, queridos amigos, terminamos nuestro bosquejo. Una vez más, como vuelvo a repetir, tarde, disculpen, esta semana prácticamente ha sido imposible tener el tiempo para poder crear este material. Espero les ayude y puedan valorar este bosquejo y compartan con sus iglesias. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto poder tener este momento virtual con ustedes. La próxima semana, Dios mediante, nos volveremos a encontrar. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones, queridos amigos.